Dice, ¿qué tal? Buenos días, estudiantes. Pues hoy en esta mañana vamos a explicar la asignatura de Ciencias Naturales, pues la materia orgánica e inorgánica. Bienvenidos, chicos, a todos ustedes quienes se conectan a este enlace por vía de Zoom para explicar esta materia, ¿no? Y aprovechar estas herramientas tecnológicas que nos ofrecen ahora esta nueva modalidad de educación. Vamos a analizar la materia orgánica y inorgánica, pero a partir de eso vamos a analizar nuestro objetivo de clase, es comprender el concepto de materia orgánica e inorgánica y motivar al estudiante a una cultura de reciclaje o distribución de estos componentes y pensar ciertas acciones de los seres humanos que inciden de manera negativa y directa en los fenómenos que ocurren en la naturaleza y que recruden los problemas ambientales, como el calentamiento global, para la concientización y la toma de decisiones asertivas y responsables con el entorno inmediato. Entonces, todo lo que vamos a aprender ahora, vamos a poner un plan de reciclaje para organizar bien nuestros desechos sólidos de materia orgánica e inorgánica que encontramos en nuestro sector. Previo a esto, pues les invito a ustedes que ya en sus casas, en sus hogares, puedan observar a su alrededor, no hay que irse a otro lado, sino esta actividad previa y de identificar algunos elementos que tengan a su alrededor. Por ejemplo, yo tengo aquí mi teléfono celular. Vamos a ver al final de la clase qué tipo de materia puede ser, orgánica o inorgánica. Pero para eso vamos a entrar a la conceptualización primero. Dato curioso, dice. Todo lo que nos rodea puede ser clasificado como materia orgánica o materia inorgánica. Ya ve, yo decía del teléfono. Pero para eso necesito conocer el concepto. La materia orgánica, dice, se define por estar formada por moléculas orgánicas que son aquellas que contienen carbono formado en enlaces carbono-hidrógeno o carbono-carbono. Esto significa que los átomos de carbono están unidos a una o más de hidrógeno, o bien de dos o más átomos de carbono estén unidos entre sí. En materia un poco más simple y más sencilla, podemos decir que la materia orgánica es la que se encuentra presente en todos los seres vivos, plantas, bacterias, animales, etc. Está formada por biomoléculas, carbohidratos, líquidos y proteínas. Algunos ejemplos que podemos analizar son azúcar, leche, papel, almidón, etc., entre otros que vamos a analizar más adelante. Ahora veamos lo que es la materia inorgánica. Y tenemos un componente químico, que ya ustedes lo van a poder descifrar más adelante. Es aquella que no tiene enlaces carbono-carbono, así de simple. Y como ustedes ven ahí, puede ser una roca, pero esa no es una roca sencilla, es el oro. Y ahí están sus abreviaturas para que usted pueda también analizar eso. La materia orgánica tiene tiene mucha mayor variedad de elementos que la materia orgánica. Por ejemplo, la sal, oro, vidrio, agua destilada, etc. ¿Sí? Para explicar un poco más, para entender un poco más, vamos a analizar un corto video de esta explicación mucho más. ¿Sí? Hola chicos, esta semana vamos a ver lo que son compuestos orgánicos e inorgánicos. Recuerden que los compuestos orgánicos son aquellos que tienen como principal elemento el carbono, mientras que los inorgánicos tienen enlaces iónicos y su elemento principal no es el carbono. En estos ejemplos vamos a diferenciar estos compuestos, vamos a conocer cómo se diferencian mediante su fórmula química. Vamos a empezar con los ejemplos de los compuestos orgánicos. Para empezar debo de recordar que los compuestos orgánicos, mi base o mi elemento principal es el carbono. Carbono, ok. ¿Cómo sé que el compuesto está Hola chicos, esta semana vamos a ver lo que son compuestos orgánicos e inorgánicos. Recuerden que los compuestos orgánicos son aquellos que tienen como principal elemento el carbono, mientras que los inorgánicos tienen enlaces iónicos y su elemento principal no es el carbono. En estos ejemplos vamos a diferenciar estos compuestos, vamos a conocer cómo se diferencian mediante su fórmula química. Vamos a empezar con los ejemplos de los compuestos orgánicos. Para empezar debo de recordar que los compuestos orgánicos, mi base o mi elemento principal
Es el carbono. Carbono, ok. ¿Cómo sé que el compuesto está, el elemento, o más bien cualquier elemento es el principal en un compuesto? Pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo ahorita la fórmula de acetona. Esta es mi fórmula de la acetona, la que las mujeres utilizamos, o más bien todos podemos utilizar para despintarnos las uñas, las que se utiliza como un solvente. Ese es el compuesto de la acetona. Ahora, para saber que mi elemento es principal, el primero que tengo al escribir mi fórmula es el elemento principal. Quiere decir que aquí mi carbono es el elemento principal. Ojo, chicos, estoy hablando de elementos y no de grupos funcionales. Los grupos funcionales los vimos el semestre pasado y recuerden que OH entonces es un hidróxido, ¿sí queda claro? No estoy hablando de grupos funcionales, estoy hablando de elementos. El primero que aparece es mi compuesto, mi elemento principal, y es el carbono. En la acetona, el primero que aparece es el carbono, por lo tanto es mi elemento principal y por lo tanto es un compuesto orgánico. Voy a ver otro ejemplo. En este caso voy a ver la fórmula de glicerina, que son 3 carbonos, 8 hidrógenos, sí, y 3 oxígenos. Este se llama glicerina. Entonces, mi grupo funcional, de nuevo, más bien mi elemento principal, perdón, es el carbono. Como está al inicio, quiere decir que es un compuesto orgánico. Y entonces, ¿cómo sé que son mis enlaces covalentes o enlaces iónicos? Voy a ver otro ejemplo, que va a ser la glicerina. Entonces, el compuesto de glicerina está formado por 3 carbonos, 8 hidrógenos y 3 oxígenos. Esta es la glicerina. Y la glicerina es un hidratante, chicos. Entonces, en los geles antibacteriales normalmente lleva glicerina. Lo que pasa es que en el gel antibacterial, como llevamos alcohol, pues entonces nos resecan las manos. Y la glicerina aporta un poco de suavidad e hidratación en el compuesto. Y por eso normalmente en todos los geles antibacteriales está. Ok, entonces tenemos la glicerina y mi elemento principal, el primerito que aparece, es el carbono. Por lo tanto, es un compuesto orgánico. ¿Sí queda claro? Porque aparte recuerden que los compuestos orgánicos están basados principalmente en carbonos e hidrógenos. Y justamente todos estos dos elementos tienen carbonos e hidrógenos en los dos. Y así serían los ejemplos de los compuestos orgánicos, más bien cómo identificarlos. Ahora vamos a ver los ejemplos de los compuestos inorgánicos. En los compuestos inorgánicos no es forzoso, bueno, más bien el elemento principal no es el carbono. Tengo un ejemplo aquí, que es sodio y cloro. Como ustedes saben, esta es la sal común, la sal de mesa. Y entonces puedo ver cuál es mi compuesto o mi elemento principal. Tengo cloro y tengo sodio, ni siquiera necesito saber quién es mi elemento principal porque no lleva carbono. Y si no tiene carbono, entonces es un compuesto inorgánico. Y tengo otro ejemplo. Este compuesto es el bicarbonato de sodio. Que normalmente las mamás utilizan para limpiar, para ponerlo en el refrigerador y entonces que absorba los olores del refri si funciona. O en la clase pasada, en la práctica, les había dicho que ese lo podemos utilizar incluso cuando tenemos mucha acidez en el estómago y no tenemos un antiácido comercial, pues podemos tomar bicarbonato de sodio y nos va a aliviar el dolor. Sabe feo, pero es efectivo. Entonces, aquí tengo sodio, tengo hidrógeno, tengo carbono y tengo oxígeno. Sí tengo carbono, pero no es mi elemento principal, porque si fuera mi elemento principal, estaría al inicio. Entonces, lo que necesito que tengan claro es que en los compuestos inorgánicos sí puede haber carbono, pero mientras no esté al inicio y no sea un elemento principal,
no es un compuesto orgánico. Entonces, como al inicio tengo sodio y el carbono está aquí en medio, no es un compuesto, no es un elemento inicial, por lo tanto, el bicarbonato de sodio es un compuesto inorgánico. ¿Sí queda claro? Normalmente los compuestos inorgánicos pues no tienen muchos carbonos para no confundirnos. Otro ejemplo es HCl, que es ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, si recuerdan, es el que genera nuestro estómago también, el que hace que hagamos digestión y pues todos los alimentos que lleguen se deshagan en nuestro estómago. ¿Es un compuesto orgánico o inorgánico? Lo primero que tengo que ver es si tiene carbono. Si tiene carbono, tiene que estar al inicio. Y si tiene carbono al inicio, es un compuesto orgánico. Si no tiene carbono al inicio, no es un compuesto orgánico y es inorgánico. En el caso del ácido clorhídrico, ni siquiera tiene carbono. Por lo tanto, es un compuesto inorgánico. Estaba, chicos, la explicación para que ustedes puedan profundizar, ¿no? Estamos hablando de la materia orgánica o inorgánica. Sin embargo, ustedes van a ir profundizando sus conocimientos y a lo mejor encuentran un elemento que necesitan ustedes saber si es elemento orgánico o inorgánico y forma de la materia orgánica e inorgánica. Entonces, ustedes van a ir, pueden investigar sus componentes y se darán cuenta si es que tiene carbono al inicio, pues será una materia orgánica. Y si no tiene carbono o tiene al final sus componentes, pues como lo ha explicado el video muy claramente, pues será un elemento inorgánico. Así es que, chicos, tenemos un ejercicio aquí, ya pueden ver en pantalla, que es la tarea que tienen ustedes de investigación en esta mañana, que es: a nuestro alrededor la materia orgánica y la materia inorgánica rara vez están separados. Por ejemplo, una piedra está hecha de materia orgánica, sin embargo, sobre ella puede existir múltiples organismos, como el musgo, hongos o pequeños insectos. Los vidrios están hechos de materia inorgánica, sin embargo, pueden estar cubiertos de pequeñas bacterias, que son seres vivos y por lo tanto son materia orgánica. Tenemos el azúcar, el papel, el hierro, el potasio, la leche, el aceite de maíz, el vidrio, y no me deja ver aquí, vamos a sacar esta pantallita, y las uñas. Entonces, cada uno de estos tiene su concepto, les voy a mandar el link para que ustedes puedan revisar, solamente vamos a revisar el del papel. Es una lámina formada principalmente por sustancias orgánicas, celulosa, que proviene de fibras vegetales. En la fabricación del papel pueden intervenir múltiples sustancias inorgánicas, pero por el hecho de estar formado por células, por células, los consideramos principalmente materia orgánica. ¿Sí? Entonces, todo esto aquí tiene su explicación, el azúcar tiene su explicación, el hierro tiene su explicación. Entonces, cada uno de ustedes va a entrar al link que les voy a enviar. Luego, en esta plataforma solamente necesitan ingresar directamente al Genially y revisar sus conceptos, y en una hoja aparte, pues van a determinar de estos 2, 4, 6, 8 elementos, cuáles son materias orgánicas e inorgánicas. Con esa actividad, pues vamos a realizarle vamos a anexarla en nuestro portafolio. Como ahora estamos trabajando en portafolio, pues lo pueden anexar en ese material. Y sin embargo, pueden volver a revisar esta información en el link que les voy a enviar. ¿Sí? Si bien nuestro cuerpo está hecho principalmente de materia orgánica, ya que forma parte de todos los tejidos y órganos, necesitamos multitud de sales, vitaminas y minerales, compuestos inorgánicos, además de agua también. Bueno, estas preguntas también las van a contestar en su portafolio. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Escribe 3 ideas que te hayan llamado la atención de la lectura de la materia orgánica e inorgánica. Si nuestro cuerpo está compuesto principalmente de materia orgánica, ¿por qué necesita de componentes inorgánicos para mantener su equilibrio? Mirando el gráfico del ciclo de la materia orgánica, ¿qué preguntas te planteas? Así es que hazme preguntas ahí en el portafolio. Yo trataré de responderte mediante los medios de WhatsApp o también por el medio de este link, ¿no? Yo les dejo
esta información a todos ustedes. Ha sido un gusto. Para los que escuchan también pueden revisar esta información. Lo vamos a dejar compartido en el link. Y pues vamos a ver que en todas partes, en nuestro alrededor, tenemos materia orgánica e inorgánica. Y pues mi celular es una materia inorgánica porque tiene muchos componentes que no tienen carbono y por esa razón es materia inorgánica. Así como tarea, chicos, también pueden incluir los elementos que están alrededor de su casa también en las preguntas que planteamos al final. Así que muchas gracias por escuchar, por estar atento a esta clase. Yo me despido hasta una próxima oportunidad.